¿Te has preguntado cómo estudiar la Biblia? ¿Te has preguntado cómo acercarte al significado original de las Escrituras? ¿Qué es lo que entendieron los primeros destinatarios o receptores de la palabra de Dios? Si te has preguntado, creo que estás en el canal correcto. Recibe un cordial saludo. Soy Miguel Ochoa y te doy la bienvenida a este espacio de fidelidad a la palabra y compromiso con la misión de Dios. En esta oportunidad comenzaremos nuestra serie de exégesis, cómo extraer el significado original de las escrituras. En nuestros videos anteriores hablamos acerca de los métodos de estudio bíblico, métodos que son fundamentales a la hora de hacer un engranaje en la exposición o en el proceso de la exposición bíblica. En esta segunda serie vamos a hablar exclusivamente de la exégesis, el arte de dejar que la Biblia hable. Por eso, comencemos desde el principio. Hablemos de una breve definición de la exégesis. Mira en tu pantalla. La exégesis es extraer. Sencillo. ¿Qué es la exégesis? Extraer. Ahora, ¿qué extraigo a la hora de hacer exégesis? ¿Qué es lo que buscamos extraer cuando tomo las escrituras, cuando tomo la Biblia y la abro? ¿Qué es lo que yo como estudiante o como intérprete de las escrituras busco? En primer lugar, debo buscar el significado original del texto. Entonces, la exégesis tiene el objetivo de extraer. ¿Y qué extraigo? El significado original del texto. Pero a eso le puedo agregar extraer el significado original del texto tal y como lo entendieron sus primeros destinatarios. Entonces aquí extraigo el significado. Pero no el significado para mí, sino el significado original de los primeros destinatarios. Muy bien. Con base a eso, entonces, permíteme ilustrarte algo, en otras palabras, acerca de la exégesis. En palabras coloquiales, cuando yo hago exégesis, lo que busco es identificarme con los personajes, identificarme con el acto comunicativo. ¿Qué fue lo que sintió David cuando expresó: mientras callé, mis huesos se debilitaron, mis huesos envejecieron? ¿Qué fue lo que expresó el apóstol Pablo y cómo lo entendió Timoteo cuando el apóstol le dijo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina? Entonces, la exégesis busca que yo como estudiante de las escrituras me meta en los zapatos, en la ropa del personaje, pueda experimentar las emociones, los sentimientos, todas las cosas que experimentaron los personajes en los diferentes acontecimientos de las escrituras. Ahora, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, toda la Biblia deberíamos acercarnos de una manera exegética. Por eso es que es fundamental, no puedes predicar la Biblia, no podrías dar un sermón sin antes haber hecho una exégesis responsable. Ahora, cuando nosotros miramos los personajes de la Biblia, son personajes que atravesaron por diferentes épocas, diferentes contextos, y esos contextos estaban limitados a cierta cultura y a ciertas leyes. Entonces,
Si yo quiero entender el significado original de un texto del Antiguo Testamento, es importante conocer el mundo veterotestamentario o el mundo del Viejo Testamento o del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué tendría que ir yo a buscar adicionalmente de lo que hay en las Escrituras? Tengo que preocuparme por conocer el contexto histórico. ¿Cuál era la cultura y las costumbres de ese pueblo, de esa nación, de esa familia? ¿Cuáles eran las normas de comportamiento? ¿Tenían una ley? ¿Cuál era la política? ¿Cuál era la manera de vivir? ¿Cuál eran, por ejemplo, la economía, la moneda, la geografía? Todos esos aspectos que nos van a dar insumos para poder acercarnos históricamente al acto comunicativo. Ahora, si voy al Nuevo Testamento, exactamente lo mismo. En el Antiguo Testamento vemos un pueblo al cual Dios llama a través de Abraham, le da una promesa y comienza el desarrollo de la historia del pueblo hebreo, un pueblo nómada, después un pueblo que fue a Egipto, después un pueblo que sale victorioso de Egipto, que le dan una ley en el Éxodo, que entra a la tierra prometida en los libros históricos. Entonces, todo eso rodean culturas, costumbres, formas de vida. Es importante conocer todo eso. Pero si me voy ahora al Nuevo Testamento, me doy cuenta que ya la situación cambia. Porque mientras antes los hebreos vivían en carpas, en tiendas, eran pueblos nómadas, ahora los hebreos estaban en ciudades como Jerusalén, fortificadas, con templos. Ya no vivían en tiendas, sino ya tenían sus casas, ya tenían medios de transporte, ya ahora ya no solamente eran nómadas que tenían ovejas, ahora pescaban. Entonces su sistema económico había cambiado, sus leyes habían cambiado y algo importante, y es que estaban bajo la opresión de los romanos, cosa que es importante tener en cuenta. Entonces mira cómo analizar la Biblia para extraer el significado original no solamente es tomar la Biblia y decir, Señor, háblame y dime qué le digo a las personas aquí de este principio. No, espera, haz un alto. La exégesis, sobre todo, es un proceso. Y es un proceso tanto espiritual, porque debo pasar tiempo con el Dios de la Biblia cuando hago exégesis. Es algo espiritual, pero adicionalmente es un proceso académico. Y ese proceso académico yo lo debo hacer con responsabilidad. Debo esforzarme, debo poder utilizar todas las ramas de la exégesis y todas las herramientas de la exégesis para yo poder acercarme al significado original del texto. La exégesis, adicionalmente a eso, busca una palabra fiel. Acá lo tenemos, fiel. Y la exégesis respondería a la siguiente pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Lo que como estudiantes de las escrituras, en la mayoría de casos, nos preguntamos es, ¿qué me dice a mí la Biblia? Entonces comenzamos a leer cualquier texto y acá dice, oh, la Biblia me dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y yo lo recibo y yo lo creo. O por ejemplo, en los salmos, voy a abrir acá un salmo, y en el capítulo 35 dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Entonces, si tú atraviesas por un problema, tú estás diciendo, Señor, esta palabra es para mí, gracias porque tu palabra me habla. Y claro, la Biblia te puede hablar, pero en primer lugar, esto
esta situación no es la misma que tú estás viviendo. Esto tiene una razón de ser. Entonces, la pregunta es, ¿por qué David escribió lo que escribió? ¿Qué situación estaba viviendo en ese momento? La Biblia no fue escrita para nosotros, pero sí podemos extraer principios que aunque no fueron escritos para nosotros, podemos aplicarlos para nosotros, para nuestra vida. Ahora, continuando con la pregunta, ¿qué dice la Biblia? Entonces, cuando yo respondo a la pregunta, ¿qué dice la Biblia? Estoy capacitado para poder hacer la siguiente pregunta y es, ¿qué me dice la Biblia? Pero eso ya es proceso de la hermenéutica que estaremos viendo en nuestros siguientes videos y en nuestra siguiente serie de la hermenéutica. Ha sido un gusto para mí acompañarte en este tiempo. Comenzamos este proceso de exégesis y este video fue una introducción a todo lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie. Te invito a que te suscribas a mi canal, suscríbete, activa la campana de notificaciones y aprendamos juntos, pero sobre todo, seamos hombres y mujeres fieles al texto bíblico. Que la bendición de Dios esté contigo.